La autora de este artículo es Marina Dal Poyetto, economista amiga de la casa. ¿Qué haces, Dal? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo se te ocurrió escribir bajo ese título primero? La verdad que en un momento, frente a otra nota que escribimos en Clarín, leo un tuit que dice algo así: ¿esta no era de los 200 fracasados que estaban en contra del programa económico de Milei? Entonces mi sensación fue de recursividad, ¿viste? O sea, digo, acá esto es imposible, el debate es imposible, porque la nota que firmamos en ese momento era una nota con 200 economistas, acordate, hablando sobre la dolarización. Sí. Claro. Y hoy lo que estás es en un esquema totalmente distinto. Estás en un esquema donde el shock fue un shock controlado, bastante más parecido a lo que uno imaginaba. No fue un mini plan Bonex para empaquetar los pesos y dolarizar. No fue una retirada de los controles de capitales y bajar la tasa de interés y que los precios se acomoden. Fue una devaluación en el marco de los controles de capitales, con un aumento en los controles de capitales, cuando la brecha te empezó a molestar a principios de febrero y mandaste la resolución 990, que fue la que limitó la transferencia de activos al exterior, activos financieros al exterior, que era el mecanismo que las empresas locales estaban usando para acceder al contado con liquidación, para pagarle a los proveedores del exterior. Acordate que la deuda comercial eran, según el registro de este gobierno, 42.500 millones de dólares, y el BOPREAL fue solamente 8.000. La verdad es que cuando este gobierno llegó, aumentó la protección efectiva de la economía, porque las nuevas importaciones se pagaban en cuotas, lo cual, cuando vos hablas con las empresas, te dicen, a mí me aumenta el costo. De hecho, fíjate, cuando se dice, le abrimos a la importación a los alimentos para que bajen los precios, se lo hacen por un periodo muy cortito de tiempo, y el principal reclamo de las alimenticias locales es ponerme en igualdad de condiciones. Te hago ahí una consulta. Déjame dos cositas más ahí, porque digo, eso es una, digo, sí, ¿no? Cerraste la economía. Bajaste la tasa de interés. Sí. Yo creo que provocativamente, o sea, creo que ahí hay un riesgo, pero digo, la bajaste en 2 oportunidades. ¿Para qué? Y fundamentalmente, porque, de nuevo, en gran medida para limpiar el balance del Banco Central. O sea, tu objetivo es limpiar el balance del Banco Central. La pregunta es si es limpiar el balance del Banco Central y buscar un mecanismo de estabilización de la demanda de pesos, o es terminar de destruir el overhang de pesos, cosa que nos seguimos preguntando. Y el último punto es, primero desregulaste toda la economía, te mandaste los precios de algunos, no las prepagas, empezaste, pero ahora estás conversando con todos los sectores, te sentaste a conversar con las alimenticias, te sentaste a conversar con los supermercados, con las prepagas, con las empresas de combustibles. Entonces lo que digo es, finalmente hay, si querés, un pragmatismo mucho mayor en el esquema económico que el que se reconoció durante la campaña. Después la pregunta es cómo sigue esta historia, ¿no? Pero digo, el mercado está comprando la historia, la inflación está bajando desde niveles muy altos y sigue siendo muy alta, o sea, volviste a los niveles previos a la llegada del gobierno, después, ¿no?, frente al intento de cambiar los precios relativos. El Banco Central sigue comprando dólares. Yo imaginaba que hasta el otro iba a comprar menos, pero compra dólares a costa de una brutal recesión. Y no digamos, entonces vos lo que estás viendo es, y lo que estás viendo es, si querés, un esquema mucho más pragmático en el manejo de la política económica que el que tenías de arranque. Entonces, bueno, un poco esa fue la provocación, y un poco el mensaje final es, la verdad es que dobla, o sea, generalmente dobla, te dice, voy derecho, y dobla, o sea, el peso era excremento, fue su mensaje, y el mayor trade que tuviste en Argentina fue el peso. Si querés podemos seguir, digo, Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes y hoy es la ministra de Seguridad. Entonces lo que digo es, generalmente dobla. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos teniendo enfrente? Digo, no negocio nunca, y llama al pacto del 25 de mayo. Sí. Ahí te quería antes hacer un punto sobre el que hablamos muchísimo y no sé cuál es la situación ahora. Vos decías que respecto de las importaciones sigue el cerrojo. Lo que te quería preguntar es, toda esa deuda comercial que dejó Massa, Alberto, Cristina, ¿cómo se terminó pagando o no? ¿Y cuánto se abrieron? O sea, ¿se importa más ahora que antes? ¿Se abrió eso?
Sí. A ver, está frente a una brutal recesión, o sea, el nivel de actividad está cayendo fuerte, las ventas están cayendo muy fuertes, y muchas de las empresas que habían aprovechado, si querés, el esquema de brechas, pesos baratos, tasa de interés barata y brecha cambiaria muy alta, o sea, para aumentar sus stocks como mecanismo de cobertura frente a la incertidumbre de lo que venía. Bueno, en este esquema recesivo, los stocks queman, entonces lo que estás viendo es una caída muy fuerte en el nivel de importaciones, pero más aún lo que estás viendo es una caída mayor en el nivel de pagos de importaciones, o sea, estás pagando en cuotas. De acá a mayo esto tiene que normalizarse, o sea, vas a pagar un mes completo todos los meses, por eso el esquema que tenés, donde mandás el 20% de las exportaciones al contado con liquidación, a mi juicio no cierra, digamos, pero de corto plazo lo que estás viendo es no estás abriendo la economía, la estás cerrando. De hecho, cerraste la economía, cerraste por la recesión, pero digo, el atraso cambiario que se está coordinando con el esquema cambiario crawling al 2% mensual, con una inflación que viene 25, 20, 13, ponle 13 de nuevo, está combinado con un aumento en la protección efectiva de la economía, o sea, impuesto país y pago en cuota de importaciones. No hay un boom de importaciones hoy. Marina, ¿cómo andás? Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo estás, Cecilia? Recién mencionaste ahí 13-13 y te quería preguntar cuál era cómo había cerrado la inflación de marzo para ustedes, cómo cerró la de alimentos en particular, y entiendo que ustedes bajaron fuerte la proyección de inflación para todo el año por debajo del 200%. ¿Me contás un poco la proyección de inflación primero que tenés para marzo y para el año? Sí, para marzo estamos en un nivel parecido al 13, o sea, estamos repitiendo el dato de febrero. En febrero nosotros nos daba 15, como dio el GBA, terminó dando abajo el indicador, y la verdad que la principal diferencia estaba en los precios del transporte, que en el interior habían subido más tarde que en el AMBA, claro. Con lo cual es probable que en este mes, si se reflejan los aumentos que tuviste en transporte del AMBA, en el interior, transporte te dé por encima. Entonces dejamos el 13 como número, digamos, de proyección del mes con el relevamiento que tenemos. Sí es cierto que el aumento en los precios de los alimentos se te está derrumbando, o sea, vos... ¿Está en un dígito para ustedes? Estás, a ver, la variación de 4 semanas promedio estamos abajo del dígito, estamos de los 2 dígitos, no estamos en el 8 o 9. El mes, la variación del mes, que tiene parte de arrastre anterior, nos está dando cerca de 11. Pero sí, estás viendo, digamos, una desaceleración muy fuerte en el ritmo de aumento de precios, compensado con algunas cosas. Yo que sigo los productos frescos, la lechuga te subió mucho de precio. Sí. Entonces, hay cosas que siempre suben, algunas que bajan, pero lo que estás viendo es un ritmo. ¿Y el año va abajo del 200%? Y a ver, de nuevo, la inflación anual es un interés compuesto, o sea, la medida que las mediciones mensuales te dan algo abajo, la composición anual te da abajo. Para mí, te digo, el mejor escenario posible, digo, de pensar que el esquema funcione, es que la inflación vuelva a los niveles de arranque del año pasado. O sea, la inflación había arrancado en 6, terminó el año en 25, que arranque el año en 20, y termine el año, no sé, en el 5, 6 o 4, no sé, pero digo, que vayas a un ritmo de inflación más bajo. De nuevo, acá la pregunta es qué es lo que estás intentando hacer desde el lado de la política económica. Digo, tu objetivo es... Mi segunda pregunta era esa, digamos, vos estás viendo una desaceleración muy fuerte de la inflación y ¿qué estás empezando a proyectar en términos de actividad económica? Pero a ver, dejame un segundo con el tema de la inflación, porque a ver, lo que digo es, vos hoy te estás manejando todas las variables, o sea, al tener controles de capitales, manejás el crawling peg, manejás el tipo de cambio oficial que corra al 2%, y manejar la tasa de interés, porque tenés controles de capitales, o sea, te puedes tener una tasa de interés bien negativa, con controles de capitales, y más o menos seguís manejando el programa financiero del Tesoro, que en gran medida lo manejás, porque salvo en la última colocación, les estabas entregando un put a los bancos para que compren la deuda del Tesoro, o sea, todo dentro de los controles. O sea, el programa cierra con controles, hoy. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde podés ir? Si vos podés ir a un programa con menos controles, para ir a un programa con menos controles requerís un ancla. Lo que sí sé, a ciencia cierta, es que el esquema donde el dólar se mueva al 2, la inflación al 13 y la tasa de interés al 6 no cierra. En algún momento, digo, la tasa, el dólar y la inflación deberían correr un ritmo más parecido. Yo cuando imaginaba el esquema de salida de esto, yo imaginaba la tasa no me la siguen bajando,
baja la inflación a la tasa y acelero el ritmo del crawling peg a la inflación. Pero en la medida que te están bajando la tasa de interés, la verdad que te estás alejando, porque digo, si la tasa de interés la bajaste al 6 y la colocación de deuda al Tesoro la pusiste al 5,5, te están avisando que quieren volver a bajar la tasa de interés del Banco Central. Y si hacen eso, y la verdad es que tenés un tope a la aceleración del crawling, y la inflación hoy va al 13, 12, ponele que baje al dígito, o sea, todavía va muy, muy por arriba con lo cual hay una inconsistencia, si quieres, en la forma en la cual estás calibrando las variables nominales, y sobre todo la pregunta es cómo construís un ancla que no sea el tipo de cambio, porque el tipo de cambio como ancla para siempre no te dura. Yo digo, estás un programa monetario, ese programa monetario requiere un programa fiscal, y ahí digo que no solamente esté basado en una megalicuación del gasto, en un contexto donde los recursos empiezan a estar afectados por el nivel de actividad, y un programa financiero que no solo sea la recirculación de los pesos del Banco Central al Tesoro dentro del propio cepo, o sea, necesitas un programa que busque un ancla distinta, que yo no la veo hoy por hoy. Entonces, de nuevo, la pregunta es cómo sigue esta historia. Desde el punto de vista de actividad, el programa cierra con recesión. O sea, la recesión es lo que te permite limpiar un balance del Banco Central que estaba literalmente reventado. Tenías 11.500 millones de dólares de reservas negativas y tenías un overhang de pesos que hoy, digo, si querés, los pasivos remunerados hoy son 31.000 millones de pesos. Ese número a precios de hoy era 50.000 millones de pesos, o sea, estás 40% abajo, has limpiado parte del overhang de pesos, las reservas hoy son 4.000 millones de dólares negativas, o sea, todavía tu balance del Banco Central está reventado, la recesión te genera un nivel de importaciones más bajo que te permite seguir comprando dólares. Ahora, si vos seguís mandando el 20% de las exportaciones al contado con liquidación para mantener la brecha baja, en un contexto donde limitas el acceso a la brecha, o sea, estás poniendo controles de capitales que te limitan el acceso a la brecha cambiaria mientras licuas los pesos, bueno, digo, en algún momento vas a dejar de comprar dólares, o al revés, necesitas una recesión todavía más fuerte para comprar dólares si el 20% de tus exportaciones va al contado con liquidación. Entonces, la pregunta es cómo termina de cerrar esto. Y la verdad es que mi sensación es, de nuevo, el mensaje confunde. ¿A dónde? Ya no hablamos más de dolarización. Ahora hablamos de competencia de monedas. Ahora vamos a hablar de competencia de monedas cuando vos me querés dejar de remunerar los pesos. ¿Cuál es la lógica? O sea, en algún momento el ahorro lo tenés que remunerar, en algún momento el mercado cambiario lo tenés que limpiar, o sea, en algún momento, yo digo, es una bicicleta, ¿viste las bicicletas con rueditas de los chicos? Sí. Bueno, en algún momento vos le vas levantando las rueditas y los chicos se van acostumbrando a andar en bicicleta y en algún momento se la sacás, le sacás una ruedita y después le sacás la otra. Acá la sensación que da es que no estás tratando de, o sea, la pregunta es si podés seguir andando solo en algún momento con menos controles de capitales, mientras decís, vamos a sacar los controles de capitales cuando consigamos plata del fondo, luce que esa plata del fondo no va a estar, entonces es como que te estás metiendo en un esquema que es muy recesivo. Por ahora la política lo aguanta, la pregunta es ¿hasta cuándo? Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás, Marina? Bien, muy bien. Me quedé pensando en este desacople de variables que señalabas entre la inflación, el crawling peg y la tasa de interés. Y la pregunta es si descartás un escenario de devaluación, por un lado, y cuán cerca o lejos estamos del levantamiento del cepo. Recién decías, la plata del fondo no creo que esté. Viste que en el gobierno hay una suerte de ilusión en relación a un desembolso de fondo. Después también hablan de una línea de crédito de Brasil, de algunos fondos privados que podrían poner 1.000 millones cada uno y juntar ahí 5.000 millones. Bueno, nada, esto para ver si lo ves factible y en qué plazos. A ver, de nuevo, la pregunta es qué es lo que querés hacer y no queda claro qué es lo que querés hacer. Se supone que levantar el cepo e ir a una competencia de monedas, si me ciño a la letra. Para levantar el cepo vos necesitas remunerar el ahorro. Para remunerar el ahorro, vos tenés un problema que es que el ahorro hoy está de alguna forma depositado en el sistema financiero y los bancos le prestaron al Banco Central. Entonces la tasa de interés que remunera el ahorro es emisión monetaria del Banco Central. Esa es la principal dificultad que tenés para un plan de estabilización clásico. Si no querías romper contratos, que para mí es correcto no romper contratos, por eso digo, la definición de heterodoxo no es está lejos de ser un insulto, digo, es pragmatismo puro. Para Milei es una tragedia. Sí, es una tragedia. Bueno, pero la palabra vale porque la dice, ¿no? Digo,
Para Marina no es un insulto. Sí, entonces... no, está bien. Estamos hablando de la provocación del título y de lo que genera en el debate, obviamente. Sí. Pero a ver, vamos de nuevo. O sea, en algún momento, si vos querés convivir sin controles de capitales, tenés que remunerar el ahorro. Digo, finalmente, vos te quedás en pesos siempre y cuando la tasa de interés que vos recibas por los pesos, la remuneración de esos pesos sea mayor a la remuneración de quedarte en dólares. Entonces, si no hay controles de capitales que te limiten pasarte a dólares, la razón por la cual te quedas en pesos es o bien porque la tasa de interés de pesos es más alta que la tasa de interés de dólares, o bien porque es un tipo de cambio muy alto, como ocurrió durante el kirchnerismo, donde la tasa de interés de pesos era la mitad de la tasa de dólares, pero contra el movimiento del tipo de cambio que estaba clavado en 2,80 pesos durante 5 años, le ganabas al tipo de cambio. Entonces, hoy te está pasando lo mismo. Hoy la tasa de interés de pesos es muy negativa contra la inflación, 6% contra una inflación del 13, 12 o poner el número que quieras, pero es positiva contra un dólar oficial que se mueve al 2 y fundamentalmente contra una brecha cambiaria que está quieta. O sea, digo, de octubre hasta acá, la inflación se duplicó y el dólar financiero vale lo mismo. O sea, en dólares, el que se quedó en dólares perdió, el que se quedó en pesos ganó. Por eso digo, el peso no era excremento. Fue el mayor, digamos, negocio que tuviste en los últimos tiempos. Dicho eso, estás en un contexto de cepo. Entonces, si querés sacar los controles de capitales, en algún momento tenés que remunerar los pesos. Por eso hablo de la bicicleta. O sea, en algún momento tenés que... Ahora, si tu objetivo es destruir el excedente de pesos, pero yo siempre digo lo mismo ejemplo. Digo, cuando Milei en campaña decía, yo soy especialista en modelos de crecimiento con y sin dinero, bueno, hay modelos de crecimiento sin dinero, no hay países sin dinero. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos estabilizar la demanda de pesos o queremos destruir el peso? Si queremos estabilizar la demanda de pesos, entonces el peso hay que remunerarlo, la tasa de interés no puede seguir bajando. Si queremos estabilizar la demanda de pesos, el tipo de cambio yo no lo puedo seguir atrasando efectivamente. Ahora vos me podés decir, bueno, entonces, ¿cómo muevo las variables? La verdad que no es trivial cómo las movés. Y la verdad es que todavía tus reservas son negativas. Ahora, si la forma de recomponer las reservas es con plata prestada, que me va a complicar mi programa financiero, bueno, entonces lo que digo es, el camino que elegiste es el camino, para mí correcto, en el sentido de, elegiste el camino largo. Ahora, si elegiste el camino largo, caminate el camino largo, no busques atajos. Por eso creo que bajarle la remuneración a los pesos en este contexto es provocativo. La pregunta es hasta dónde la querés llevar. ¿Querés llevarla a cero para cortar de cuajo el cuasi fiscal? Si querés llevarla a cero para cortar de cuajo el fiscal, no vas a remunerar los pesos, entonces a tu pregunta sobre si el tipo de cambio va a volver a saltar, y en algún momento va a volver a saltar. Te quiero hacer una pregunta más general, sin entrar en nada técnico. ¿Vos crees que no tiene un rumbo claro el gobierno? No estoy segura, o sea, por eso yo digo lo que te dice que va derecho y dobla, o sea, no sé, o sea, si vos le escuchás lo que dice, es confuso. Si vos de todas maneras te gusta más cuando dobla. De nuevo, ¿no? Yo lo que digo es, si hay una pared por delante, más vale que dobles, ¿viste? Ahora, si vos doblas y te caes a un precipicio, no sirve, o sea, lo que sirve es el pragmatismo. Entonces, lo que digo es, el peso no era excremento. No, hasta claramente. Hoy, en el esquema que tenés hoy por hoy. La pregunta es, ¿vas a generar un carry trade que va a terminar, como pregunta Marina, en una nueva devaluación y finalmente fue un negocio financiero que termina en una nueva tragedia para la Argentina? ¿O vas a generar una estabilización de la demanda de pesos? Digo, si querés, el ejemplo más claro... ¿Y en tus escenarios hoy cuál de esos dos es el más probable? A ver, digo, de corto plazo le está saliendo mejor, o sea, de corto plazo el central compra dólares, de corto plazo los números fiscales vienen mejor de lo esperado, aunque, si vos miras los números, el gasto empieza a caer menos en términos reales, claro. Y del otro lado la recaudación empieza a caer más en términos reales, con lo cual la consolidación fiscal, que hoy está hecha fundamentalmente sobre la licuación del gasto y no sobre el aumento en la recaudación que te habían propuesto en el esquema de política económica de arranque, y que está trabada, si querés, porque el paquete fiscal salió del Congreso, bueno, digo, no sé cómo se sostiene, o sea, en algún momento va a tener que ir a la negociación política, y la negociación política va a decir que los gastos de capital no pueden caer 90% en términos reales, que las transferencias de la provincia no pueden caer 80% en términos reales, ya las jubilaciones que caían 40% en términos reales no se sostienen, entonces la pregunta es, bueno, ¿por dónde viene la consolidación fiscal? Y eso implica, digo, si querés, algún esquema de acuerdos en un país que es federal y en una democracia. ¿Cuándo sabremos si las decisiones que está tomando de política económica van bien o no?
Es una pregunta real y genuina. O sea, vos planteás escenarios muy distintos y de hecho un escenario es muy, muy mal escenario. Entonces esto se va a terminar de dirimir en septiembre, en agosto, puede pasar todo un año, porque yo desde lo político en realidad lo veo muy distinto. Y me parece que lo que mira más la gente en la calle, obviamente, el que está afectado por el empleo es lo primero que mira. Claro. Si no es inflación. Si no es inflación, y dólar, si el dólar se mueve o no se mueve. Si la sensación es que el dólar se quedó quieto, no genera nerviosismo. Por supuesto hay una recesión tremenda y demás, pero la variable que uno ve que se mueve es un poco esa. Entonces, me parece que en lo político, más allá de que no le aprueben ni una sola ley, está ganando. Hay un planteo político. Ahora, en lo económico, vos planteás una situación como que va por otro andarivel, pues son medidas o decisiones más de macro. ¿Cuándo nos daremos cuenta de si esto se encamina para bien o para mal? A ver, esto es día a día, digamos, el escenario viene saliendo mejor, o sea, el mercado de alguna forma está festejando, los precios de los bonos subieron de 30 a 50 y pico. Sí. El riesgo país bajó de 2.600 puntos a 1.400, y si querés, el mercado está feliz con la historia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo está pasando que se espera que la tasa de interés libre de riesgo baje, o sea que la Reserva Federal en algún momento finalmente empieza a bajar la tasa de interés, siempre más adelante, ¿viste? Pero y en ese contexto de mayor liquidez global, el mercado está buscando historias y Milei le entra al mercado como el anillo al dedo, o sea, hay una historia en la Argentina, digo, los precios de la actividad financiera están mejorando. Ahora, para que realmente el esquema funcione, los precios de los bonos tienen que valer $20 más. La tasa de interés de la deuda en dólares el riesgo país tiene que bajar abajo de 1.000 puntos, de manera tal que Argentina tenga acceso al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda que arranca el año que viene. Y si bien es técnico lo que estoy diciendo, no es trivial, porque de nuevo, digamos, finalmente la pregunta es, ¿Argentina es un trade, para comprar a 30 y vender a 60? ¿O Argentina es una historia, digamos, donde los argentinos vamos a estar mejor? O sea, ¿cuál es el driver del crecimiento que tiene la Argentina hacia adelante? Entonces yo siempre tengo el triángulo, yo creo que lo usé varias veces, digo, la estabilización es un vértice, que es lo que está describiendo hasta ahora, las reformas, y yo cuando hablo de reformas que te aseguren la consolidación fiscal en términos duraderos, o sea, que no solamente esté basado en una mega licuación del gasto, y que te aumente la productividad sistémica de la Argentina, porque en el fondo, al final de cuentas, vos vas a necesitar una economía más abierta, no más cerrada. Porque los precios y en ese tercer vértice, ¿cómo imaginas la recesión? En el segundo. ¿Cómo la imaginas en cuanto a la intensidad y en cuanto a la duración? ¿Cómo la imaginas? Mi sensación es que ahí no hay nada, o sea, ahí no hay reformas, o sea, acá no hay un cambio estructural en la Argentina. Acá lo que hay es un ajuste fiscal violento y un saneamiento del balance del Banco Central, pero digo, la productividad sistémica de Argentina, el entorno en el cual operan las empresas argentinas, no hay un cambio significativo. Y creo que va más allá de lo que era la ley Bases. O sea, creo que la ley Bases era un conjunto de medidas, te diría que bastante desordenadas, con algunas cosas que salieron adrede, digamos, en esta definición de quién es casta y quién no es casta, y tenía yo serias dudas sobre el aumento en la productividad sistémica de la Argentina. Digo, si no vas a haber cero obra pública y no vas a pavimentar las rutas, los costos del transporte te van a subir, no te van a bajar. Ahora, el tercer eje es el de la gobernabilidad, y la gobernabilidad entendida en 3 dimensiones. Una, literal, es que no se prenda fuego la calle, o sea, que no tengas una reacción social frente al ajuste, y por ahora no está pasando. La segunda es que pasen por el Congreso las normas y que la Corte no las dé vuelta. O sea, lo primero, por ahora, está trabado. Como decía recién Jessica, Milei convierte los traspiés en una contraofensiva y no le va mal con eso. Ahora, la última y la más importante en términos de que esto funcione es la irreversibilidad de las medidas, o sea, que se extienda el horizonte del tiempo, y no es trivial eso, porque que compra un bono, finalmente el mercado de crédito, que es lo que vos necesitas para que se normalice. Si vos no normalizás tu mercado de crédito en la Argentina, esto no se va a normalizar. El mercado de crédito requiere de que el que venga te respete los contratos, te pague la deuda. El blanqueo depende de que el que venga no te vuelva a subir los impuestos. Entonces, finalmente vos requerís acuerdos para extender el horizonte. Si no extendés el horizonte, la consolidación fiscal, que es condición necesaria para recrear la moneda, bueno, en la Argentina, digamos, pendular no termina de funcionar. Entonces, hay una pregunta que vuelve, que es política, que es siempre la sensación del llegar.
el discurso del gobierno, ¿cuál es ahora? Digo, si sale la ley base, Pacto de Mayo, etcétera, perfecto. Y si no sale, bueno, la casta está en el Congreso, el año que viene voten bien. Empieza la campaña electoral. Básicamente es lo que se empieza a escuchar. ¿Puede, como está ahora con estas medidas, esto seguir un año y medio más? A ver, de la que sabe de política sos vos, no yo. No, pero el impacto económico, porque en mi cabeza los tiempos cambiaron y todo se dura menos, se aguanta menos, es más volátil y demás. Y en términos económicos yo creo que hay un mito que, no sé si es un mito, pero había una creencia que es el ajuste, el shock y demás, que Milei lo hizo en un pestaneo sin costo en la calle hasta ahora. Muchas medidas no tuvieron falta que te lleguen ningún... Todavía no tenés tarifa. Está bien, pero lo que nadie quería hacer porque decía que era imposible, porque al día siguiente te prendían fuego todo, él lo hizo y pasó el tiempo. Entonces me hace a mí rever lo que creo respecto a un montón de decisiones, porque esto es así. Entonces contestaría dos cosas a eso. Digo, la primera es cuando vos hablas con politólogos, generalmente los politólogos te dicen esto no tiene chances. Y cuando hablas con economistas, que miramos la proyección presupuestaria, digo, estamos todos eufóricos. Entonces digo, la verdad es que siempre fue al revés, o sea, siempre fueron los economistas obsesionados porque estaban reventando la proyección presupuestaria y los politólogos te decían, en política lo único que importa es ganar tiempo. Entonces la verdad es que digo, finalmente vas a tener las dos cosas, o sea, no es una o la otra, son las dos. Lo que sí es cierto es que en la medida que pasaron 100 días y las encuestas se mantienen arriba, los politólogos empiezan a decir, bueno, y si funciona, ¿viste? O sea, es como que está viendo algo raro, o sea, es difícil imaginar un ajuste de esta envergadura con el nivel de, digamos, de las encuestas que seguís teniendo. Es algo distinto, la verdad que la gente está recontrapodrida, y en alguna medida, digamos, golpear el status quo no está mal. O sea, lo que te demuestra Milei es que algunas cosas se pueden cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el nuevo status quo al cual querés ir? Porque vos me decís a mí, hace falta cambiar la forma en la cual funcionan, yo qué sé, podemos agarrar, no sé, agarrar universidades, podemos agarrar lo que quiera. Y yo creo que hay cosas que hay que discutir. Ahora, me parece que una cosa es discutir y otra cosa es romper todo, o sea, entonces, ¿cuál es el nuevo esquema al cual vas? Porque la verdad es que si vos vas a hacer un esquema de atraso cambiario, donde las empresas que hasta el año pasado no les preocupaban ni las ventas ni los costos, hoy están viendo que las ventas se les desploman, y los costos les están subiendo, o sea, vas a tener un problema en términos de actividad. Ese problema en términos de actividad, digo, no es el mejor augurio para una lluvia de inversiones. Si las inversiones que vos vas a tener van a ser, tu esquema mental es el esquema, digamos, de que pase en el Congreso la ley base, la RIGI, este régimen de grandes inversiones, que si querés es un régimen de grandes inversiones que te va a incentivar la inversión en vaca muerta, en minería, digo, tiene unas concesiones que son muy importantes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la economía que te queda detrás de eso? O sea, entonces, ¿cuál es el esquema? O sea, es un esquema, digamos, donde tiene que desaparecer el Estado, tiene que desaparecer la moneda, digo, no son inversiones que te generen demasiado empleo. Son inversiones que si para incentivar las inversiones vos das libre disponibilidad de divisas, que es finalmente lo que estás entrando, me decís, es correcto porque si no, no tenés cómo financiarlas, y si no las financias no las vas a tener, y si no las vas a tener vas a seguir teniendo, digamos, vaca muerta, y digamos, y la cordillera sin actividad. Todo bien, estamos de acuerdo, hay que incentivarlas. Ahora, cuando vos las incentivas y finalmente las divisas quedan afuera, bueno, digo, la pregunta es qué querés ser. O sea, alguien me mostraba el otro día el ejemplo de Guyana. Guyana es un país que duplicó el producto per cápita. Digamos, tiene un salto fenomenal en las exportaciones. Ahora, vos mirás la balanza de pagos de Guyana, y la balanza de pagos de Guyana sigue teniendo un mes de importaciones en reservas. O sea, finalmente entra y salen. ¿Qué querés ser, Guyana o querés ser Australia? Argentina no va a ser Australia, digamos, de la noche a la mañana. O sea, Australia es Australia porque, si querés, eligió bien en la Segunda Guerra Mundial, si querés, digo, fue parte del Commonwealth antes, digo, si querés, está ubicada en un lugar distinto. Es una historia distinta Australia. Pero en Australia hace 40 años que tiene déficit de cuenta corriente y no tuvo una sola crisis financiera. Argentina, pasa del déficit de cuenta corriente al superávit de cuenta corriente al déficit del superávit. O sea, si no generas un mercado crediticio, va a tener un problema. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el norte? ¿Hacia dónde está yendo? Y mi sensación es que hay un énfasis fenomenal en el programa de corto plazo, que, insisto, es mejor que lo que estabas proponiendo en campaña y no te está saliendo necesariamente mal. Yo discuto algunas cosas, sobre todo cómo salís de donde estás parado. Creo que hay muy poco énfasis en las reformas.
Y creo que el eje de la gobernabilidad, el primero lo estás manejando, digamos, con una narrativa que funciona. El segundo, estás diciendo, están verdes, no lo necesito, o sea, ni si no pasan por el Congreso no importa. Y el tercero, el alargar las decisiones, creo que eso no está. Digo, cuando él dice, si me dan 35 años te convierto en Alemania, bueno, en democracia no tenés 35 años, creo yo, no sé, salvo que se haya inventado la pólvora y que estemos mirando algo totalmente distinto. Bueno, no lo sabemos, Dalpo, eso todavía. No, es un chiste. Sí, veremos qué pasa. Entiendo, en resumen, lo que estás planteando, y creo que tu próxima nota se va a titular Milei el colectivista. No, A tanto no llegamos. Te mando un beso. Un beso grande. Beso grande. Marina Del Poyeto, economista, directora de EcoGo.